Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, párroco de María Madre de la Paz, de Urbanización San Ignacio, Monterrico, Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, conferencista, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con María, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con San José, un ratito con Jesús, un ratito con los santos 1, 2 y 3, Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, María de Satanudos, en el corazón de María, ¿no? Sí. La Virgen y el Purgatorio, Rosa Gatorno, las obras de misericordia, Manuel González, Rey Tarratio y otros libros más que ya se han vuelto en lectura obligada y lectura de preferencia para los cibernautas y aficionados a la lectura. Locutor en Radio María con el programa Confirmando Nuestra Fe, locutor en RPP Noticias con el programa Domingo es Fiesta con Ricardo Gómez, columnista en el Correo Mariano que sale mensualmente. Y bueno, y aquí tenemos el tema de hoy, que es el libro de los Reyes, el libro de Reyes del Antiguo Testamento. Padre, ¿qué es el libro de los Reyes? Buena pregunta. En primer lugar hay que señalar que son dos libros, Primera y Segunda de Reyes, y hay que leer en realidad en conjunto Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Es decir, se trata de un bloque que hay que leerlo en unidad y en armonía. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. ¿De qué se trata estos dos libros? Nos presentan la historia de la monarquía desde el rey Salomón hasta la caída del reino cuando los babilonios invaden. ¿Qué periodo de la historia de Israel abarca 1 y 2 de Reyes? El libro de los Reyes empieza con el rey Salomón. Estamos hablando de los años 960 al 931 a.C. Salomón es rey. Cuando muere Salomón en el año 931 viene la división del reino. Está el reino del norte y el reino del sur. El reino que era uno solo se divide. El reino del norte va a tener como capital a Samaria, es el reino de Israel, y el reino del sur va a tener como capital a Jerusalén, es el reino de Judá. El primer rey del reino del norte es Jeroboam, y el primer rey del reino del sur es Roboam. Entonces aparecen dos reinos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur. Ahora, la descendencia davídica se mantiene en el reino del sur, por eso el reino del sur continúa. El reino del norte cae el año 722 a.C. por la invasión de los asirios, y luego el reino del sur cae el año 587 cuando los babilonios entran a Jerusalén. Por lo tanto, estamos hablando de varios siglos y donde se nos va relatando la historia de la monarquía. ¿Cuántos capítulos tiene el primer libro de los Reyes? Tiene 22 capítulos y, como he dicho, comienza por el reinado de Salomón. Qué importante es fijarnos en Salomón, porque es una persona que pidió sabiduría, también nosotros debemos pedir sabiduría, pero al mismo tiempo Salomón cayó en la idolatría porque terminó metiéndose con varias mujeres de pueblos extranjeros, y terminó seducido por la idolatría. ¿Cuántos capítulos tiene el segundo libro de los Reyes?
tiene 25 capítulos y es la continuación de Primera de Reyes, como es lógico. Ahora, es importante, ¿no?, que podamos darnos cuenta que a pesar de las miserias y las debilidades de los reyes, Dios está actuando a través de ellos. Los reyes lamentablemente dejaban mucho que desear, pero Dios seguía siendo ese protector del pueblo. Y también al leer tanto Primera de Reyes como Segunda de Reyes nos damos cuenta que el pecado hace daño. ¿Por qué se divide el reino? Por el pecado, por la infidelidad del pueblo. ¿Cuál es el contenido de 1 y 2 de Reyes? Buena pregunta, y vamos a tratar de hacer una especie de cronología de los hechos. Tenemos la ancianidad y la muerte de David. Salomón es ungido rey. El reinado de Salomón. La sabiduría de Salomón. Salomón aparece como paradigma del hombre sabio en el Antiguo Testamento. La construcción del templo de Jerusalén por Salomón. El ocaso de Salomón, porque también Salomón tuvo su ocaso. La división del reino, como ya he dicho. Ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes 12 y 13. En 2 capítulos está. Luego tenemos el profeta Elías, que viene a ser el profeta del reino del norte. Y hasta ahí termina Primera de Reyes, ¿no? Y Segunda de Reyes viene con el profeta Eliseo. ¿Del reino del sur? El reino del norte. En el reino También del norte hay 2 profetas. Sí, el reino del norte, buena pregunta, estás inspirado. En el reino del norte aparece el profetismo, aparece con Elías y luego su discípulo Eliseo. Ah, ya. Entonces el profetismo empieza en el reino del norte, luego pasa al reino del sur. En el reino del norte tenemos a Elías, luego sigue Eliseo, que ustedes pueden leer la historia de Eliseo en Segunda de Reyes 2 al 13. Luego tenemos la caída del reino del norte. Luego el reino del sur continúa, porque la descendencia davídica viene por el reino del sur, hasta que el reino del sur cae cuando los babilonios invaden Jerusalén. Y ustedes eso lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25. Y en el reino del sur no hubo profeta. Sí hubo profetas, por ejemplo, está Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, son profetas del reino del sur. Profeta del reino del norte tenemos Elías, Eliseo, que son profetas no escritores, y profetas escritores Amós y Oseas. ¿Qué tanta tolerancia tenía Salomón y Jeroboam y Roboam ante la existencia de los profetas en el reino del norte y en el reino del sur? ¿Qué tanta tolerancia? Sobre todo, yo ampliaría tu pregunta, ¿qué tanta tolerancia tuvieron los reyes? No solamente Salomón, Jeroboam, Roboam. Muchas veces los reyes se enojaban con los profetas porque los profetas decían la verdad. El profeta era alguien que sacudía las conciencias. El profetismo era como un despertador en el pueblo. Los reyes muchas veces dejaban mucho que desear. Ha habido en la historia de Israel reyes escandalosos, reyes idólatras. El mismo David tuvo sus miserias, como hemos hablado cuando tú me preguntabas hace unas semanas atrás sobre el rey David. Te dije que era un hombre con sus debilidades y miserias. Y el profeta Natán le llama la atención a David. Lo mismo va a pasar con el profeta Elías, que le llama la atención al rey de turno. Eliseo llama la atención al rey de turno. Los profetas no tenían pelos en la lengua. Y tú también eres profeta, tienes que decir la verdad y no debes acobardarte ante los poderosos del mundo. ¿Cómo saber si yo o él o ella o ellos son profetas? ¿Quién decidía en el Antiguo Testamento o en la tierra de Jerusalén quién era profeta y cómo sabían qué es lo que tenían que decir dichos profetas? A ver, el profeta es llamado por Dios y el profeta toma conciencia de su llamado. Por ejemplo, si ustedes leen la vocación de Isaías, la vocación de Jeremías, ahí se ve la gratuidad del llamado. El profeta Jeremías dice, contando su vocación, que fue llamado, Dios lo llamó, antes de que nacieras ya te he llamado y te he consagrado para ser profeta de las naciones, dice Dios al profeta Jeremías.
Por lo tanto, el profeta es consciente que es llamado por Dios y que tiene una misión. Y el profeta sabe que tiene la gracia para cumplir su misión. ¿Cómo se entendía el concepto de sabiduría en el Antiguo Testamento, teniendo como referente al rey Salomón como máximo referente de la sabiduría? ¿Cómo se entendía? ¿Qué significaba tener sabiduría en el Antiguo Testamento en la tierra de Jerusalén? Significaba agradar a Dios con nuestras acciones. ¿Quién es el sabio? El que agrada a Dios con sus actos. ¿Quién es el sabio? El que respeta la santa ley de Dios. ¿Quién es el sabio? El que respeta las exigencias de la alianza. ¿Quién es el sabio? Aquel que da culto a Dios, que adora solo a Dios. Ahí está la sabiduría. La sabiduría en el Antiguo Testamento, y luego más profundamente vamos a conocer lo que es la sabiduría en el Nuevo Testamento con Cristo, porque Él es la sabiduría encarnada, nos lleva a decir que la sabiduría verdadera está en una vida que agrada a Dios. Somos sabios cuando con nuestros actos agradamos a Dios. Y lo contrario de la sabiduría es la necedad. En la Biblia hay dos formas de vivir: o eres sabio o eres necio. ¿Quién es el sabio? El que agrada a Dios, el que elige lo que agrada a Dios, el que vive en la ley de Dios. ¿Quién es el necio? El que pisotea la ley de Dios. ¿Quién es el necio? El que vive a espaldas de Dios. ¿Qué nos enseña 1 y 2 de Reyes? Yo diría 4 puntos. Que el pecado hace daño. El pecado es la causa de la división del reino. El reino del norte y el reino del sur se dividen por el pecado. Número 2. Los reyes no son ejemplares, pero Dios se vale de la miseria humana para actuar. Hoy también esto lo podemos aplicar. Pensemos en los sacerdotes. Pienso en mi caso, mis miserias, mis debilidades, mis fragilidades. Dios se vale de este siervo inútil para actuar. Dios se vale también de las debilidades y miserias de aquellos que conducen al pueblo para actuar. Dios no falla, nosotros fallamos. Número 3. Dios cumple su promesa. A lo largo de Primera y Segunda de Reyes se va manteniendo la línea mesiánica, es decir, Dios promete que un descendiente de David será el Mesías, el ungido. Eso lo pueden leer en Segunda de Samuel 7:12 siguientes. En Primera y Segunda de Reyes se mantiene la descendencia davídica. Dios va a cumplir su promesa. Y la cuarta enseñanza es que, tú ya lo has preguntado, los profetas nos enseñan que debemos anunciar la verdad y denunciar la mentira. En la época de la monarquía, los protagonistas no son los reyes, son los profetas. Y todos tenemos que ser, por el bautismo, verdaderos profetas. No debemos tener miedo de denunciar la mentira. Hoy en día hay mucha mentira, hay un monopolio de la mentira. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Prácticamente todos los medios de comunicación quieren conducir a la gente, manipular a la gente. No debemos dejarnos lavar el cerebro, debemos de cumplir nuestra misión profética. Somos portavoces de un Dios que es la verdad. ¿Por qué una misión profética y no una misión real acorde al reinado de un rey? En realidad son 3 misiones: sacerdotal, profética y real. Son 3. ¿Y cómo se interpreta o se entiende esas 3 misiones? La misión sacerdotal consiste en que yo estoy llamado a ofrecer mi vida a Dios. Esa es la misión sacerdotal. La misión profética, proclamar la verdad, es decir, hablar de Dios a los demás. Y la misión real, en que yo, unido a Cristo Rey, tengo poder sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Repito, tú, Freddy Armando Romero, eres sacerdote porque estás llamado a ofrecer tu vida a Dios. Tú eres profeta porque estás llamado a hablar de Dios, a hablar la verdad. Y tú eres rey porque tienes poder unido a Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Muchas gracias por tu entrevista. Padre, una última consulta. Sí. ¿Por qué la existencia de un rey si ya había un profeta? ¿Y por qué un profeta si había un rey? Muy buena pregunta. Mira, son líneas que van apareciendo en paralelo. Profetas, sacerdotes, reyes. ¿Por qué 3 instituciones?
Porque esas tres que van en paralelo se van a unir. Se van a unir en el que salva. ¿En quién se van a unir? ¿Quién es sacerdote, profeta y rey? Cristo. Cristo es el sacerdote con mayúsculas, sumo y eterno sacerdote. Cristo es el profeta con mayúsculas. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios Todopoderoso le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, párroco de María Madre de la Paz de Urbanización San Ignacio, Monterrico, Surco, canónigo por Diócesis de Lima, decano del Decanato 9 Diócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, escritor, conferencista, locutor en RPP Noticias, locutor en Radio María, columnista en el Correo Mariano y bueno, un amigo. Amén.